Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer una nueva hipótesis de inversión, pero en este caso puntual vamos a hablar de economía. ¿Por qué? Y me tomo el atrevimiento de, en la columna del sábado, que es la que utilizo siempre para hablar de cuestiones de inversión. Pero ¿por qué voy a hablar de economía? Porque en la semana no he tenido columnas de economía en mi canal, salvo la del día lunes. El resto, por cuestiones laborales, estuve muy ajeno a todas las columnas de economía, así que no las pude subir a mi canal de Instagram y a mi canal de YouTube, este canal en el que están. En consecuencia, voy a tratar de resumir un poco las medidas de Sergio Massa y qué impacto puede tener desde lo económico. Vamos a la presentación del programa y después vamos con esas medidas. Bueno, la primera de las medidas tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? El impuesto a las ganancias para los trabajadores, ese impuesto de cuarta categoría que fue creado en 1974 y en el gobierno de Perón en ese momento, y fue creado. Yo a veces se pone a investigar algunas cuestiones y empieza a detectar por qué fue creado y por qué se crearon para los trabajadores este impuesto. Bueno, resulta que en ese momento las empresas, para no pagar impuesto a las ganancias, lo que hacían era que socios de las empresas, hijos de los dueños de las empresas y familiares de los dueños de las empresas, empezaban a aparecer en las nóminas salariales como empleados en relación de dependencia de la compañía, porque la compañía trataba de evitar el pago de impuestos a las ganancias y trataba de trasladar esas ganancias en los bolsillos de sus familiares, creando puestos de trabajo abajo de la escala del directorio de la empresa. Bueno, una jugada un poco turbia por parte de las empresas que trataban de evadir los impuestos, echa la ley, echa la trampa, por siempre, y lo que hacían era, claro, como el impuesto a las ganancias no involucraba a los trabajadores en relación de dependencia, tengan el sueldo que tengan, los colocaban debajo y lo que hacían era redistribuir ganancias y no pasar por el tamiz del impuesto a las ganancias haciendo esa jugada. Bueno, en ese momento se creó la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para evitar que gran parte de las ganancias pasen por la nómina salarial como empleados en relación de dependencia y sean familiares de la compañía o personas interpósitas sobre las cuales se blanqueaba dinero que venía de la actividad, que se tenía que pagar impuestos y que trataban de evadir ese impuesto mediante esta figura jurídica. A partir de ahí, en el año 2010 en adelante, con la falta de actualización, como pasa con todos los impuestos, los que son monotributistas lo saben, las escalas se aumentan y te obligan a salir al régimen general, los autónomos lo saben y los trabajadores en relación de dependencia también lo saben, que cuando te aumentan el impuesto, aumenta todos los productos en la economía y el impuesto a las ganancias queda fijo, bueno, empezás a tener problemas y empezás a pagar cada vez más impuestos a las ganancias. Este impuesto que empezó a generar muchísima distorsión. Hace años que se viene discutiendo. Macri prometió sacar el impuesto, no lo pudo hacer. Alberto Fernández no hizo ninguna promesa, pero tenía la intención de bajarlo. Y Sergio Massa, hay que decir la verdad, en el año 2013 empezó su pelea con el kirchnerismo por este tema. Puntualmente empezó por este tema, por el tema de impuesto a las ganancias. Yo les voy a mostrar una foto de cómo quedó ahora el impuesto a las ganancias para los trabajadores, qué cantidad pagaba antes, qué cantidad paga ahora. Lo podés ver en esta placa que te voy a mostrar ahora. Bueno, es la foto del momento, se lo cuente, es una foto interesante porque con la suba del mínimo no imponible a 15 salarios mínimos vitales y móviles, se va a lograr que, a medida que aumente el salario mínimo vital y móvil, lo que se logre en ese aumento del salario mínimo vital y móvil es que aumente el piso del mínimo no imponible de ganancias. Ahora, voy a hacer un paréntesis en esto. ¿Por qué voy a hacer un paréntesis? Y voy a hacer una autorreferencia con esto. En el año 2013, en la Cámara de Diputados de la Nación, se organizó un debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el tratamiento del impuesto a las ganancias. Yo fui invitado a ese debate para hacer una presentación sobre impuesto a las ganancias. En el caso de mi presentación sobre impuesto a las ganancias para los trabajadores, lo que yo dije
en ese debate y el presidente de la Cámara de la Comisión de Presupuesto y Hacienda era un secretario general de un sindicato muy conocido, que es el de ATSA, y en ese momento, y hoy forma parte de la CGT, el presidente, en ese momento yo lo que dije fue esto: hay que actar el salario mínimo vital y móvil y hay que establecer el mínimo no imponible de ganancias a una cantidad de salarios mínimos vital y móviles. Si eso ocurre, después se va a aumentar automáticamente. Y fue el propio presidente de la Cámara, el secretario general de ATSA en ese momento, que me dijo que no, que esa propuesta no tenía sentido porque después, si no aumenta el salario mínimo vital y móvil, queda el piso fijo, queda muy debajo. Bueno, digo, decime cuál es la solución más inteligente, si esta es la más simple, me parece. Bueno, no quedó en nada en ese momento y 10 años después aplican una solución que era muy evidente. No es que uno tuvo un descubrimiento, era algo muy evidente lo que yo estaba diciendo y era muy fácil de resolverlo. Bueno, en definitiva, me quedo con esa anécdota de que después se terminó cumpliendo lo que uno tenía en mente en aquel entonces, pero que no era nada extraordinario, era algo muy simple, sentido común. Independientemente de esta anécdota, lo que voy a decir es que los acuerdos paritarios en los últimos 10 años con impuesto a las ganancias fueron teniendo el ojo en el impuesto a las ganancias, fueron subiendo los salarios de determinados sectores. Hay sectores de la actividad económica que sí pagan impuesto a las ganancias, hay otros sectores que no pagan impuesto a las ganancias. No es lo mismo un trabajador que está en un convenio colectivo y en una actividad que es muy variable y que no tiene mucha previsibilidad, que un convenio colectivo de una actividad y trabajadores de una actividad que se dedica a la extracción y a la exportación de productos, que trabajan básicamente en multinacionales. Los salarios son completamente distintos. Entonces, los trabajadores que están en este segmento y que ya empezaron a pagar impuestos a las ganancias y que la inmensa mayoría pertenecen a multinacionales, empezaron a incorporar dentro de sus acuerdos paritarios el componente del impuesto a las ganancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un universo enorme de trabajadores en la Argentina que, si bien paga impuesto a las ganancias, tienen incorporado dentro de sus aumentos ese componente que le quita el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, cuando ocurra ahora la quita del impuesto a las ganancias, lo que vamos a encontrar es una brecha enorme entre los trabajadores, inmensa mayoría de los trabajadores que ganan menos de 300.000 pesos, con los trabajadores que pagan impuesto a las ganancias. El salto va a ser tan grande que hasta incluso el impuesto a las ganancias que pagan algunos trabajadores es casi la mitad del salario promedio en la Argentina. Entonces esa brecha salarial es muy brutal. Obviamente los trabajadores no tienen la culpa, es una distorsión que se generó en el sistema y me parece que eso no se fue observando y que a esta altura no era lo más conveniente hacer esto en el nivel en el que se lo está haciendo. Yo tengo la sensación de que el gobierno, cuando habla de 1.770.000 pesos, el trabajador que gana 300 lucas dice: ¿a quién está hablando? ¿Existen esos trabajadores que ganan ese dinero? Es la realidad. Me parece que el gobierno está perdiendo contacto ahí con un universo enorme de trabajadores que son los que más necesitan el acompañamiento con algún tipo de medida, que son los trabajadores que ganan menos de 300.000 pesos, 350.000 pesos. Dicho esto, no puedo estar en contra de una medida que beneficie al universo de trabajadores, porque siempre estoy de acuerdo que el universo de trabajadores es quien en definitiva hace un gran impacto y genera un gran impacto en el consumo en nuestro país. Por lo tanto, me parece que la medida debería haber generado un incentivo hacia abajo y el despegue de las categorías entre trabajadores. Y lo que va a terminar ocurriendo, vieron que Sergio Massa dijo: no me compren dólares, compren un autito. Bueno, la última vez que se había hecho algo parecido, hubo una presión muy fuerte sobre el dólar financiero. ¿Por qué? Porque hay un núcleo de trabajadores que tiene capacidad de ahorro, porque un trabajador que gana arriba de los 700.000 pesos tiene capacidad de ahorro, y hay de ahí para arriba más capacidad de ahorro, y eso se va a terminar volcando por ahí en este tipo de presiones, y no se beneficia al universo de trabajadores que están por debajo de los 300.000. Yo hubiera hecho completamente otra cosa. Hace tiempo vengo diciendo que para mí el impuesto a la ganancia lo que se tiene que lograr es incentivos a la compra contra factura. Entonces podés lograr que
decís, bueno, motorizo la línea blanca, bueno, deduzcan línea blanca, entonces vas a lograr ahí que te permitan deducir línea blanca de impuesto a las ganancias, entonces empezás el trabajador no lo pierde, pero lo obligás a motorizar el consumo por otro lado, etcétera, etcétera. Me parece que se pueden utilizar, bucear otras alternativas, quizás se podría haber hecho algún tipo de compensación para los sectores que están más abajo, se podría haber hecho varias cosas. Lo que me parece es que el gobierno no atendió a todo lo que venía ocurriendo en los últimos 10 años, ese despegue, esa incorporación ya dentro del sector de trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, del componente de impuestos a las ganancias. Y voy a poner un ejemplo muy concreto en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Uno de los sindicatos incorporó a todos los directores provinciales de determinado nivel un aumento extraordinario para compensar el impuesto a las ganancias, que ahora se lo quitan y se quedan con ese aumento extraordinario, por lo cual la brecha entre esos directores y el resto va a ser brutal, brutal. Y no estamos hablando de directores de primer nivel, estamos hablando de directores que están en cada una de las ciudades de nuestra provincia, trabajando en delegaciones, algunos con título universitario, otros sin título universitario. No es algo que no estamos hablando de directores de carrera, no estamos hablando de personal político, estamos hablando de trabajadores que van a tener una brecha enorme con otros trabajadores. Dicho esto, y cerrada la parte de impuesto a las ganancias, insisto, yo hubiera hecho una compensación, hubiera permitido, como hace tiempo digo, algún tipo de deducción, o hubiera generado con ese impuesto a las ganancias un crédito a tasa subsidiada para los sectores más bajos, una asignación específica de ese impuesto a las ganancias, eso quiero decir, que pagan los trabajadores para los sectores de trabajadores de menos de 300.000 pesos. Entonces trato de compensar un poco esa brecha que hoy existe y nivelar al alza, porque sé que todo dinero que pongo en los trabajadores que ganan menos de 300.000 pesos sí va directamente al consumo y no me va a presionar ningún tipo de instrumento paralelo, ningún tipo de dólar, ningún tipo de dólar financiero, etc. Dicho esto, por el otro lado, otra medida que sacó el gobierno es la compensación con respecto al impuesto al valor agregado. Esto es muy importante y deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. Son 7 salarios mínimos vitales y móviles, 108.000 pesos estamos más o menos en 708.000 pesos de salarios mínimos vitales y móviles. Todos los que ganen menos de 708.000 pesos van a recibir la compensación del IVA si compran, si son trabajadores en relación de dependencia, si son monotributistas y tienen exclusivamente como actividad el monotributo, y se les va a devolver el 21% de IVA en la compra de todo lo que tenga que ver con alimentos y productos de higiene personal de la canasta básica de alimentos. Ese 21% está aproximadamente en 18.800 pesos. Los que somos de provincia de Santa Fe entendemos muy bien lo que es el reintegro, porque existe una billetera que se llama Billetera Santa Fe, que vos vas y pagás con esa billetera y el gobierno te reintegra 5.000 pesos de todas las compras que hagas, el tope máximo es 5.000 pesos, el porcentaje de devolución es del 35% con un tope de 5.000, ahora se estiró 8.000 pesos, y la verdad es que es una medida que en la práctica funcionó muy bien en la provincia de Santa Fe. No generó más inflación, punto número 1, muy importante, y punto número 2, aumentó tremendamente la recaudación, por lo tanto, una estrategia ganadora, porque la gente ganó con los reintegros y el Estado ganó con mayor recaudación, tanto el Estado nacional, provincial y municipal. Acá, esta medida es muy parecida. Si lográs que la gente agarre la dinámica de comprar con la tarjeta de débito, y acá voy a marcar un error, no debería ser con la tarjeta de débito, el gobierno debería crear una billetera especial, virtual, digital. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría ya se está acostumbrando a manejar la billetera, entonces adherís la billetera, adherís en esa billetera tu tarjeta de débito y pagás con el QR. Esa gimnasia que ya se logró, y que es una gimnasia que se viene obviamente, es superior a la de andar con la tarjeta de débito comprando, en el cual muchísima gente no sabe cómo funciona. Muchos me van a decir, bueno, pero los jubilados y pensionados, ¿cómo van a manejar una billetera virtual? Quédense tranquilos que acá en la provincia de Santa Fe los jubilados la dan vuelta a la billetera virtual. Ya está científicamente comprobado en los 3 años que lleva Billetera Santa Fe. Ves a todos los jubilados con la billetera adherida a la tarjeta de débito, que se las adhieren los nietos, los hijos, y quédense tranquilos que funciona. Lo importante es lo siguiente:
la devolución es del 21%, 18.800 pesos el tope de esa devolución, y lo que va a generar esto es que obviamente va a haber una obligación de facturar, porque cada vez que te pasan la tarjeta de débito, o en este caso la billetera, porque está tratando de instrumentar algo con Mercado Pago el gobierno, pero en el corto plazo lo ve difícil, lo que vas a lograr es que muchísima gente obligue al comerciante a que tenga que facturar y que la operación no sea en negro. Y voy a contar la experiencia de Billetera Santa Fe. Los comercios no estaban adheridos al principio, en el caso de Billetera Santa Fe. Hoy están todos obligados a que vos les aceptes tarjeta de débito, pero en ese momento no estaban adheridos a Billetera Santa Fe. Y cuando empezaron esto es por demanda, toda la gente empezó a descargar la billetera y a querer pagar con la billetera y a irse a los negocios que tenían el QR de Billetera Santa Fe, todos los negocios empezaron a tenerlo y lo tienen todos. En Santa Fe lo tienen todos. Entonces, es muy importante, hoy están todos con débito, obviamente todos tienen que aceptarte el débito, más allá de que muchos negocios no tienen el postnet. Bueno, me parece que el gobierno tiene que impulsar algo con una billetera para que todos puedan comprar con la billetera. Hay que prestar atención a una cuestión muy importante y que tiene que ver con que el negocio al cual vas a comprar y vas a tener el descuento tiene que tener como actividad principal la venta de productos de la canasta básica. Súper, hiper, no le va a cerrar. Almacén de proximidad, dependiendo qué actividad tiene cargada en la FIP, porque también va a ir por ese código. Si la actividad no es principal, no está vinculada a la venta de productos de primera necesidad, bueno, cuidado porque el descuento no lo vas a poder recibir. Voy a poner un ejemplo. Una estación de servicio te vende productos como puede ser yerba, azúcar, etcétera, pero la actividad principal es otra. Entonces, cuidado con ese aspecto, que no es un aspecto menor. La medida en sí, en general, debería haberse hecho antes, mucho tiempo antes, y el gobierno hubiera podido beneficiarse de esta cuestión. Nosotros hace 3 años que venimos hablando en las columnas de este canal que tiene que crear billetera ANSES el gobierno. Tiene que crearle billetera ANSES con reintegros. Y acá está, el reintegro del IVA es clave. Vos reintegrás el IVA, estás poniendo indirectamente directamente dinero en el bolsillo de las personas, porque el reintegro va a ser automático. A los 2 días te van a devolver el dinero y eso te va a permitir tener un aumento encubierto de tus ingresos que lo vas a poder aprovechar. Entonces, es poner dinero en el bolsillo de la gente. Yo creo que el gran problema y la gran falencia del gobierno es no defender a todo este universo de personas y a todos en la góndola, no defender los precios en la góndola por mala praxis en cuanto al descontrol de precios que tiene, por mala praxis en haber minimizado un montón de cuestiones del proceso inflacionario y por mala praxis en cuanto al nivel de emisión que tiene la Argentina, que arranca motorizando el proceso inflacionario y después vos te encontrás con un montón de factores que van confluyendo un proceso inflacionario que está muy desatado. 12.4 fue el dato de inflación de esta semana, tremendo, 15.4 alimentos, una locura. Entonces todo ese movimiento de precios destruye rápidamente todas las herramientas que del otro lado estás tratando de utilizar para recomponer ingresos, ¿no? A veces cuando querés recomponer ingresos, solamente querés resolver el problema de la inflación, recomponiendo ingresos, cosa que viene haciendo el gobierno. Pero no trata de recomponer ingresos porque entiende que la batalla en la góndola está totalmente perdida. Y cuando hablo de la batalla en la góndola, muchos dicen, bueno, ¿qué estás proponiendo? ¿Controles de precios? Acuerdo de precios, chicos. Nosotros necesitamos precio de referencia porque si no tenemos precio de referencia, pasa lo que pasó en la última devaluación. Devaluaste y se te volaron todos los precios un 30%. Entonces hay que tener acuerdos de precios, hay que tener precios de referencia, hay que lograr que eso se aplique, porque cuidado, porque los que hoy están diciendo que eso no funciona van a ser víctimas de eso después cuando les toque gobernar. Le pasó a Macri, que fue el primero que dijo precios, cuidado, para nosotros todo eso es una estupidez. Después tuvo que, por consejo de sus equipos económicos, mirá, armá un esquema de precios de referencia porque se nos están volando todos los precios. Y le va a pasar al próximo gobierno, porque la inflación en la Argentina es un problema endémico y que hay que resolverlo. Me van a decir, bueno, no hay que emitir y resolvemos la inflación. El gobierno de Macri tuvo una etapa donde no emitió durante 2 años casi y tuvo un proceso inflacionario desatadísimo.
Hay que resolver el déficit fiscal, sí, pero no lo podés resolver de un día para el otro. Vas a tener que convivir con una etapa en donde vayas confluyendo hacia un déficit fiscal a la baja, bajando la emisión para poder contener determinadas cuestiones que no las podés resolver de un día para el otro, y vas a tener que ir bajando la inflación con acuerdos de precios y consensos con todas las cámaras empresarias y fijando precios de referencia. A la Argentina perdió precios de referencia, eso lo minimizó Alberto Fernández, que no sabe de economía, no tiene idea, y lo minimizó durante mucho tiempo. Y lo decíamos en estas columnas todo el tiempo: cuidado, porque la economía perdió precios de referencia. Entonces vos te encontrabas en una misma ciudad con un precio en un lugar y con un precio en otro lugar que distaban un 40-50%. Eso es una locura. Bueno, es necesario que volvamos a recomponer y lograr que el proceso de recomposición de ingresos sea sostenible, porque si seguimos así, no es sostenible. Automáticamente convalidás precios y los precios aumentan por arriba de la recomposición que tratas de lograr. Bueno, todo esto es complejo de resolver y seguramente nos va a llevar mucho tiempo resolverlo. No se resuelven estas cuestiones del día para el otro, pero bueno, quería aprovechar para comentar estas medidas, ya que en la semana no tuvimos columnas económicas y quería volcarles mi mirada sobre lo que pasó en la semana. Les dejo un gran abrazo, nos vemos el próximo sábado en una ya hipótesis de inversión puntual. Gran abrazo.